Vamos a dedicar esta conferencia a presentar la figura y el pensamiento de un gran intelectual de los últimos tiempos, con gran influjo también en la actualidad, que se llama Antonio Gramsci, quien nació en Cerdeña en 1891 en el seno de una familia de clase modesta. Eran 6 hermanos, el padre y la madre, que vivieron con cierta penuria económica. Este joven Antonio, de físico débil, pero de inteligencia muy despierta, muy robusta desde pequeño, termina allí sus estudios secundarios en la isla de Cerdeña y luego va a Turín, donde se inscribe en la universidad. Allí tuvo ocasión de conocer a Palmiro Togliatti, que sería el gran dirigente del Partido Comunista luego de la Segunda Guerra Mundial. Y el tiempo que transcurre su vida en la universidad se va formando Gramsci una mentalidad revolucionaria. Poco a poco Italia se estaba industrializando, Milán se iba convirtiendo en un gran centro industrial que tenía allí la fábrica Fiat, como un centro, digamos, del futuro proletariado organizado, el proletariado italiano. En 1914, el año del comienzo de la Primera Guerra Mundial, se inscribe Gramsci en el Partido Socialista, comenzando entonces su labor periodística, escribe algunos artículos a lo largo de 2 o 3 años. En aquel tiempo, la vida política italiana se desarrollaba en torno a 2 grandes partidos, el de los liberales y el de los socialistas. Eran 2 partidos muy viejos, decrépitos, agotados, podríamos decir, y precisamente en 1919 aparecen 2 nuevos partidos más juveniles con más empuje. El primero fue el de un sacerdote, don Luigi Sturzo, Partito Popolare Italiano, que sería la futura democracia cristiana, y el segundo movimiento que apareció rejuveneciendo la vida política italiana fue el fascismo, ya que también en 1919 Mussolini creó los primeros fasci di combattimento con la intención de instaurar en el país lo que él llamaba un nuevo orden. Frente pues a los 2 viejos partidos agotados, liberales y socialistas, y estos 2 partidos nuevos, el Partido Popular y el fascismo, Gramsci fue perdiendo confianza en el socialismo y así hacia fines de 1920 firmó un manifiesto que recoge las ideas de una facción del Partido Socialista, la facción comunista, y así nació el Partido Comunista Italiano el 21 de enero de 1921, siendo Gramsci miembro del Comité Central y director de su periódico L'Ordine Nuovo, que desde entonces se convirtió en diario. En 1922 Gramsci es elegido como delegado italiano en el tercer congreso del Comintern, que se celebra en Moscú, y allí tiene ocasión de conocer más íntimamente a Lenin, que tenía en aquel tiempo 54 años, si bien ya estaba muy mal de salud, grave podríamos decir. Y también, así que presenció la decadencia de Lenin, pero pudo hablar con Lenin. También presenció el ascenso político de Stalin al poder, designado en 1922. Y también trató con Trotsky, el victorioso jefe del Ejército Rojo, así que tuvo contacto con los 3 que hicieron la revolución, Lenin, Stalin y Trotsky. Conoció bien el comunismo con sus dirigentes. Él se encontraba cómodo en Rusia, ahí vivió varios años, aprendió ruso y durante ese lapso se casó con una joven comunista alemana, Julia Schucht, de la cual tuvo varios hijos. Desde Moscú se exaltó esta figura de Gramsci como un hombre inteligente de Occidente que tendría que orientar todo el avance comunista en el Occidente. Luego de esto, Gramsci se traslada a Viena, que era un centro importante, y en 1924 hay en Italia elecciones generales. En ellas el fascismo obtiene mayoría absoluta, pero él es elegido diputado por el Partido Comunista Italiano. Gramsci tenía entonces 33 años y allí en la Cámara se mostró
como un hombre inteligente que mantiene debates especialmente con los fascistas e incluso directamente con Mussolini, que alguna vez fue a la Cámara. Mussolini lo tenía un gran respeto como un adversario, por cierto, pero hombre, y él también le tenía mucho respeto a Mussolini como gobernante y como estratega político. Poco a poco Gramsci se fue dando cuenta de que su situación en la Italia fascista se hacía cada día más comprometida y entonces despachó a su mujer a Rusia y a sus hijos y él se dispuso a afrontar las consecuencias de sus actividades revolucionarias. En 1926 fue detenido, acusado de incitación al odio de clases, de instigación a la guerra civil y otros cargos, y fue condenado a 20 años de prisión, y así recluido en la celda, en 1929 comienza a escribir en cuadernos escolares que le daban sus carceleros reflexiones sobre la vida cívica italiana y la estrategia política que a su juicio había que seguir en Occidente en la presente coyuntura. Luego de 4 años de prisión, su salud, siempre endeble, se deteriora y tras un amago de tuberculosis fue llevado a una clínica de Roma, siempre como detenido, donde murió el año 1937. Cuando se cumplieron 50 años de su muerte, los partidos comunistas de todo el mundo hicieron homenajes, celebraron el aniversario de su muerte, rescatándolo un poco del olvido en que estaba sumido. La mujer de Gramsci y sus 2 hijos vivían hasta no hace mucho, por lo menos los hijos, creo, en Rusia, yo no sé actualmente si viven todavía. Uno era un artista de música clásica, otro era marino, militar, creo, etc. Está enterrado Gramsci en el Museo Agnóstico de Roma, cerca de la Puerta de San Pablo. Vamos a decir algo ahora, luego de haber visto algo de su vida, de su obra escrita, qué es lo que escribió. En realidad no escribió ninguna obra, algún libro completo, nunca lo escribió. En ese sentido no puede ser considerado como un autor de fuste, como un escritor sistemático. Escribió, como dijimos, artículos al principio en algún periódico, pero desde que estuvo en la cárcel, desde 1929 a 1937, pidió, como dijimos, autorización a sus carceleros para tener cuadernos, que usan los chicos en los colegios, y allí, en más de 50 cuadernos, fue escribiendo sobre la base de las revistas que los guardianes le permitían leer, las revistas de actualidad italiana, entre otras Civiltà Católica y otras revistas, fue escribiendo reflexiones breves de 1 página, de 2 páginas, una serie de anotaciones y comentarios que luego de su muerte se publicarían bajo el nombre de Quaderni del Carcere, que significa cuadernos, por el motivo que dijimos, cuadernos desde la cárcel, apuntes sobre temas muy diversos, completamente independientes entre sí a medida que iba leyendo, ensamblados solo por la línea de fondo de su pensamiento, y esta línea es el papel de los intelectuales en la sociedad. Ese fue su gran tema, la revolución cultural, el lugar del intelectual en el conjunto de la sociedad y en lo que se refiere al tema de la toma del poder político. Y también desde la cárcel escribió numerosísimas cartas, entre otros a su mujer, a sus hijos, muy lindas cartas. Por ejemplo, le recomienda a sus hijos cómo estudiar, literatura, historia, etc. Son cartas en donde se muestra a veces derribado por su enfermedad o por la prolongada presión, otras veces se siente exaltado, al revés. Es una personalidad muy temperamental. Estas cartas fueron luego también publicadas bajo el nombre de Lettere dal Carcere, o sea, cartas desde la cárcel. Es decir, estas son sus 2 obras, Quaderni del Carcere y Lettere dal Carcere. Su labor intelectual más importante se encuentra en las letras, en los cuadernos de la cárcel, que pasaron a ser el documento central para el pensamiento y la estrategia política del Partido Comunista Italiano. Luego de la Segunda Guerra Mundial, ya muerto Gramsci hacía unos años, el Partido Comunista publicó los 50 cuadernos en varios tomos,
divididos por temas, ¿no? Iba juntando todos los temas relacionados, por ejemplo, con la familia, con la propiedad, la religión. 6 volúmenes fueron publicados por Editorial Einaudi, y luego se publicó otra edición, esta vez siguiendo el orden cronológico, no el temático, que la preparó un instituto gramsciano que todavía existe, dependiente del Partido Comunista. Luego aparecieron numerosas ediciones en castellano. La primera se produjo en Argentina, donde se fueron sacando aspectos, cuadernillos sueltos, juntando algunos temas de él. Digamos que la obra de Gramsci no solo reviste un interés teórico, como si estudiáramos a un filósofo del antiguo, digamos, anterior, sino más bien, más que un sistema terminado, que no lo es, o de un recetario político, que tampoco lo es, Gramsci ofrece una reflexión aguda sobre las posibilidades íncitas en el marxismo, pero en el interior de una sociedad latina, europea, occidental. Para el comunismo italiano representa el modo de introducir el materialismo dialéctico en la vida de un país marcado por una profunda tradición cultural. Y en este sentido se considera a Gramsci como el traductor al italiano de Lenin, podríamos decir, el teórico de la revolución cultural en Occidente, y que iba a iluminar todo el llamado luego eurocomunismo de los años de la década del 70, iba a ser como el autor de cabecera. Bien, hemos hecho un breve resumen de la vida de Gramsci y de sus escritos, y ahora nos vamos a adentrar en su pensamiento. El primer aspecto en que me voy a detener es, a mi juicio, muy interesante y manifiesta el lugar del marxismo en el proceso de la modernidad, término que a él le gusta usar, la modernidad, porque Gramsci piensa que el marxismo no es un aerolito caído del cielo que bruscamente intercede en la historia, sino la culminación de un largo y secular proceso, de un largo itinerario histórico y filosófico. Y así leemos en uno de sus escritos: la filosofía de la praxis, que es el nombre con que menciona el marxismo, presupone todo ese pasado cultural, el Renacimiento, la Reforma, la filosofía alemana, la Revolución Francesa, el calvinismo y la economía clásica inglesa, el liberalismo laico y el historicismo, que se encuentra en la base de toda la concepción moderna de la vida. Nos impresiona esta expresión, o sea, para él nada menos que desde el Renacimiento hasta aquí hay un largo y secular proceso que ofrece esta fruta madura, digámoslo así, del marxismo. Así entonces, podríamos decir que Gramsci considera que hay como 3 grandes padres del marxismo, si pudiéramos resumir su pensamiento en esta materia. Marxismo nacido de estos padres, 3 grandes padres, y son estos padres los siguientes. Ante todo, la filosofía idealista alemana, en primer lugar. Luego, la política y literatura francesas, en segundo lugar. Y tercero, la economía liberal inglesa. Son 3 movimientos ideológicos y culturales. No que Gramsci afirme que cada uno de estos movimientos haya contribuido a elaborar respectivamente la economía, la política y la filosofía del marxismo, sino que la filosofía de la praxis, como se llama el comunismo, logró, digamos, hacer como una síntesis sistemática de estos 3 movimientos, o sea, la entera cultura de la primera mitad del siglo XIX, a tal punto que en la síntesis nueva, cualquiera sea el momento en el cual se le examine, momento económico, momento teórico o momento político, se encuentra como preparatorio uno de aquellos 3 movimientos. Y así entonces Alemania da la idea, a través de la filosofía alemana de Hegel, Kant, etc., Francia da la política e Inglaterra da la economía. O sea, la política, la filosofía, la política y la economía. Lo principal es la filosofía alemana, que tiene como 2 brazos: el brazo político de Francia, de la Revolución Francesa, y el brazo económico del pensamiento económico inglés.
Para Gramsci, la síntesis de esta palabra de la economía inglesa significa la filosofía alemana, permanecer en y la política francesa es la inmanencia de aquellas personas que viven en esta tierra como si esta fuera su patria definitiva. Inmanere, permanecen, echan raíces en esta tierra. No reconocen más que esta tierra frente a la trascendencia que no existe, más allá, el mundo del más allá, el cielo, la gloria que decimos los cristianos. La inmanencia, esto es para él lo esencial de estas tres grandes revoluciones modernas, el denominador común, la inmanencia, que partiendo de su fórmula especulativa que ofrece la filosofía clásica alemana, se traduce en la historia con la ayuda de la economía liberal inglesa y de la política francesa. Es una idea brillante, creo, de él, donde muestra precisamente al marxismo como la fruta madura de todo este gran proceso de la modernidad. Pasemos ahora a exponer, tras haber visto los antecedentes del marxismo, los aspectos un poco más filosóficos del pensamiento de Gramsci. Vamos a ir de lo más difícil a lo más fácil, así que tengan un poquito de paciencia, que al principio podrá ser un poquito difícil, pero luego verán ustedes cómo se va simplificando y entenderemos muy bien su pensamiento. Pensaremos pues en lo filosófico. Digamos, para Gramsci hay como tres puntales, digamos, tres bases que sostienen el marxismo, tres bases filosóficas. La primera de ellas es el materialismo. Ya lo sabemos que es una idea muy típica del marxismo, la exaltación de la materia. Es un elemento fundamental en el pensamiento de Marx. Pero enseguida Gramsci hará un correctivo, ¿no?, a esta visión, a una visión materialista que sea demasiado infantil. En realidad, él le repugna una exaltación infantil inicial del materialismo, porque había constatado cómo para muchos marxistas la materia era una especie de ídolo, una especie de divinidad, una cosa que estaba fuera de mí, algo fijo, anterior al hombre, superior al hombre, que el hombre no puede transformar, que el hombre no puede cambiar en absoluto. Y por eso Gramsci, cuando habla del materialismo, no puede dejar de hablar del materialismo, va a darle un sentido más amplio. Él entiende por materialismo no la exaltación de la materia como tal, ingenua, de la materia, esta mesa, esta silla, estas cosas, sino que para él el materialismo, entiende por materialismo todo lo que se opone al espiritualismo, eso es lo importante, al espiritualismo religioso, es decir, el repudio a la cosmovisión religiosa de la existencia. Esto es lo principal del materialismo. Materialista es para Gramsci aquel que quiere encontrar en esta tierra y no en otro lugar el sentido de su vida, aquel que rechaza explícitamente el más allá. Y por eso él va a rechazar el materialismo tradicional, la ideología marxista común, digamos así, y va a decir con gran inteligencia: nosotros los materialistas, los comunistas, dice, no vamos a luchar contra la Iglesia Católica, que como veremos es el principal enemigo, no vamos a luchar enarbolando la bandera del materialismo, tonto, ingenuo, porque, dice con mucha capacidad, con mucha visión, la Iglesia es más materialista de lo que se cree, dice él. Rara la fórmula, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que en la cosmovisión cristiana hay, en el cristianismo, la materia conserva una función nada despreciable, como se puede advertir en el dogma mismo de la encarnación del Verbo. El Verbo se hace carne y la carne es materia. La Iglesia trabaja a través de sacramentos y los sacramentos son materia. El cristianismo habla mucho de materia, por lo tanto, dice Gramsci, no creamos que vamos a ir contra el cristianismo por el mero hecho de que exaltemos la materia. Lo que debemos propagar es el materialismo, sí, pero en el sentido de anti-espiritualismo. Esto es lo que hay que afirmar. Materia es para Gramsci sinónimo de realidad. En realidad la materia, digamos, es
humana, merced al proceso de transformación que el hombre realiza sobre la naturaleza. Esta es pues la primera base de la filosofía gramsciana, el materialismo, del cual él considera la filosofía. La segunda base es otra doctrina, y es el historicismo. Historicismo. Es decir, Gramsci piensa que el marxismo no es simplemente algo que se realiza de por sí, sino que hay que poner la voluntad en la historia para acelerar el proceso histórico. Contra aquellos que sostienen el progreso mecánico e ineluctable de la historia, él dice que la voluntad del hombre tiene en ella un papel insustituible, o sea, que no hay que esperar con los brazos cruzados, a ver, la historia va a caminar sí o sí hacia el marxismo. No, nosotros debemos transformar la realidad a través de la historia, y esto es su historicismo. Y la tercera y última base de la filosofía gramsciana es el inmanentismo. Ya hemos hablado algo de esta inmanencia, es decir, la actitud del hombre que viviendo en este mundo piensa que esta es su patria definitiva, que no existe una trascendencia, un mundo celestial, una gloria, un cielo. Así que materialismo, dijimos, historicismo y ahora inmanentismo. Y fíjense ustedes qué notable este texto de Gramsci, donde dice así, dice: el marxismo, lo define, es historicismo absoluto, la mundanización y terrestridad absoluta del pensamiento, un humanismo absoluto en la historia. Esta insistencia en el calificativo absoluto no es fortuita, sino plenamente pretendida. Al calificar así cada uno de estos sustantivos, historicismo, mundanización y humanismo, lo que busca es rechazar cualquier conato de trascendencia. Historicismo absoluto significa que no se puede admitir nada eterno, nada extrahistórico, nada suprahistórico. Historicismo absoluto, pues todo dentro de la historia. Gramsci absolutiza la historia considerando que la afirmación de una realidad trascendente a la historia revela un pensamiento ingenuo, primitivo, acrítico. Esta es la primera afirmación, historicismo absoluto. Segunda, mundanización y terrestridad absoluta. Todo es aquende, no hay un más allá. Todo es este mundo, al punto que la afirmación de otro mundo o de una tierra nueva es una utopía, es una evasión, y evasión peligrosa, ya que impide empeñarse en lo único que es real, que es este mundo. Y finalmente, humanismo absoluto significa que hay que desechar cualquier concepción del hombre que no considere lo humano como supremo y como terminal. Por tanto, historicismo absoluto, mundanización y terrestridad absolutas, humanismo absoluto de la historia. Esta fórmula tan vigorosa de Gramsci podría resumirse en un inmanentismo absoluto, con el cual volvemos al tema de fondo, es decir, el total y consciente rechazo de la trascendencia. Esto sería esencialmente el marxismo. Es interesante esto, ¿no es cierto?, porque la gente piensa que el marxismo es la lucha de clases, el paraíso en la tierra. No, para Gramsci el marxismo es la inmanencia, el inmanentismo. Eso es lo principal del marxismo. Pasemos a otro punto del pensamiento de Gramsci. Vamos yendo, dijimos, de lo más difícil, que es lo filosófico que hemos visto hasta ahora, a lo más práctico, a la estrategia de la victoria para él. Una de las originalidades de Gramsci es la ilustrativa distinción que establece entre lo que él llama la sociedad civil y la sociedad política. Como ustedes saben, en el pensamiento de Marx había que distinguir lo que él llamaba la infraestructura de la superestructura. La infraestructura eran todas las relaciones económicas, todo el tema económico, digamos, de la sociedad, relaciones entre unos y otros, etc. Y la superestructura era, según Marx, el fruto de esa base económica, la familia,
cristiana, por ejemplo, el Estado, la Iglesia, las universidades, todo eso era la superestructura. Y así decía Marx, sobre las diversas formas de propiedad, sobre las diversas condiciones sociales de existencia, se levanta toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, formas de pensamiento y concepciones filosóficas. Entonces, la infraestructura crea una superestructura. Entonces, la revolución, según Marx, ¿cuál era? Ustedes la pueden entender. Cambiar la infraestructura, hacer saltar la infraestructura que es capitalista, y una vez caída la infraestructura, toda la superestructura se derrumba sola, porque toda esa superestructura depende de la infraestructura, ¿no? Y entonces la posición de Marx esta era su estrategia. Gramsci, siguiendo inicialmente a Marx en el concepto de infraestructura, sin embargo enseguida agrega que no hay que caer en el peligro de un economicismo, digamos así, un economicismo que sostiene que entre infraestructura y superestructura hay una relación causal, como si la superestructura fuese el resultado de la infraestructura. La experiencia le enseña a Gramsci que no toda mutación en las relaciones económicas determina necesariamente un cambio político e ideológico. Y así él, que era un atento observador de la historia, negó la relación causal entre base y superestructura, concediendo a esta una importancia original, digamos, y capital. Y entonces, para mejor entender esta importancia que le daba la superestructura, es que establece esa distinción entre sociedad civil y sociedad política, que es uno de los temas esenciales de su pensamiento. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil, dice, es el conjunto de los organismos denominados privados que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad. La sociedad civil sería, pues, el conjunto de organismos privados que detentan hegemonía, es una palabra muy de él, hegemonía doctrinal e intelectual sobre las clases inferiores. Organismos hegemónicos. La sociedad civil es el campo de batalla donde se difunden y luchan entre sí las diversas ideologías, las diversas cosmovisiones que amalgaman desde las expresiones más elementales del sentido común de la gente sencilla hasta las elaboraciones más intelectuales. Las organizaciones triunfantes en esta lucha ideológica en la sociedad, las que logran apoderarse de la dirección intelectual, es decir, lo que se piensa, y de la dirección moral, es decir, lo que se valora, de la sociedad, forman parte de la superestructura y atraen hacia el grupo dirigente la adhesión de las clases inferiores. Entonces, bueno, y estos organismos son la escuela, la iglesia, los medios de comunicación social, todo lo que enseña a pensar a la gente. Esto es para él la sociedad civil. La hegemonía doctrinal, ustedes guarden estas dos palabritas nomás, hegemonía doctrinal. Eso es lo que la sociedad civil, en una lucha, digamos, de distintas concepciones, la que gana tiene la hegemonía, es decir, el dominio doctrinal y de valores sobre la sociedad. Enseña a pensar a la sociedad. A través de la iglesia, a través de los colegios, de los medios de comunicación, va enseñando. Así que entonces, la sociedad civil sería el conjunto de las organizaciones que crean un modo de pensar en el pueblo, y esta sociedad civil pertenece a la superestructura. Recuerdan ustedes que decíamos antes que más no le daba importancia a la superestructura, él quería trabajar acá abajo. Gramsci va a mirar más a la superestructura y en ese sentido va a corregir a Marx. ¿Y la sociedad política qué es? Dice, la sociedad política es el conjunto de organismos, también de la superestructura, que ejercen una función coercitiva y de dominio directo en el campo jurídico, civil y penal, político y militar. Es decir, la sociedad política es todo lo que en la sociedad es coactivo, por eso él dice que ejerce, dice, una función coactiva o coercitiva, todo lo que es los tribunales, la policía, el ejército, todo lo que tiene algo coactivo en la sociedad, entonces
el dominio. O sea, la sociedad civil tiene la hegemonía, esa es la palabra doctrinal, y la sociedad política tiene el dominio, lo llama así él. La hegemonía es lo propio de la sociedad civil, el dominio es lo propio de la sociedad política, que tiene sus armas, su policía, sus tribunales, todo lo que es coacción. Pues bien, entonces, según el esquema de Gramsci, hay que trabajar principalmente en la sociedad civil, porque esta es la que ejerce la economía de la inteligencia doctrinal. Gramsci está convencido de que no hay relación, no hay revolución duradera sin una previa toma de conciencia, y que ésta se origina y desenvuelve en el ámbito de la superestructura. Por eso la importancia que, a diferencia de Marx, atribuye a esta última. No es cambiando las relaciones económicas como vamos a hacer la revolución, sino cambiando la superestructura, es decir, creando ante todo una nueva hegemonía que transforme la sociedad. Luego vendrá la conquista del Estado, pero esta deberá pasar por la transformación de la sociedad civil en que la sociedad, el Estado, se apoya. Y por eso le interesará lo que él llama las condiciones intelectuales de la revolución, de que hablaremos enseguida. Esta es la originalidad de Gramsci en el campo del marxismo. Vamos a pasar a otro punto, y es lo que Gramsci llama el sentido común. Sentido común. Esta palabra, no por cierto con el significado que le damos nosotros habitualmente, entendemos por sentido común aquel que se deriva del conocimiento innato de los primeros principios metafísicamente íncitos en el hombre, sino él entiende por sentido común el modo común de sentir de la gente. O sea, cómo la gente piensa en general, la gente que camina por la calle, ¿cómo piensa? ¿Cómo piensa en general el hombre de hoy, el homo qualunque, el hombre que conocemos todos los días y con los que nos topamos todos los días? Esto se llama el sentido común, que lo define la concepción tradicional popular del mundo, cosa que muy pedestremente se llama instinto, y no es sino una adquisición histórica también él, solo que primitiva y elemental. Se lo llama, dice, instinto, pedestremente, como si fuese algo que brotase del interior de la persona, como decimos nosotros, ¿no? Como algo instintivo, se tiene sentido común. No es eso. Sino que el sentido común es algo histórico, creado por alguien. No es que es algo con el cual uno nace, es algo que me lo enseñan. ¿Y cómo aparece el sentido común? ¿Por qué la gente piensa como piensa hoy? ¿Por qué la gente piensa así y no de otro modo en Occidente? Por ejemplo, en Italia, en España, en Argentina, ¿por qué? Sabemos que los contenidos del lenguaje, del sentido común, se expresan principalmente a través de la lengua. La lengua vehicula una manera de pensar. Vamos a ver entonces cómo, considerando el lenguaje, uno puede llegar a descubrir quién es el que hace el sentido común. A Gramsci le encanta ese tema. A ver, ¿quién es el que inventó este modo de pensar? ¿Por qué la gente en Occidente piensa como piensa? Cristianamente, etcétera. ¿Por qué? Gramsci analiza a este propósito algunos conceptos del idioma ruso, que conoció bien, como dijimos. En ruso, las palabras Dios y ricos son correlativas. En ruso, Dios se dice Bog, B larga o G, Bog, y rico se dice Bogati. Ven, dice Gramsci, el que creó el idioma ruso quiso que los rusos uniesen a Dios con los ricos para mostrar el valor de la riqueza, que los ricos son sagrados, que no hay que tocarlos, que los pobres se la aguanten. Dios se dice Bog, pues, y rico Bogati. Dios es el rico, la riqueza. Los ricos y Dios son cercanos, son parientes. Como en latín, dice Gramsci, Deus, Dios, y dives, divites, Dios, los ricos. Son palabras aparentemente de la misma raíz semánticamente. El mundo occidental, entonces, e incluso el mundo eslavo, por influjo del cristianismo, a diferencia del mundo asiático, la India, por ejemplo, une la concepción de Dios con la concepción de la propiedad y de propietario,
De modo que el concepto de propiedad, así como es el centro de gravedad de todo el sistema jurídico occidental y cristiano, así lo es también de toda su estructura civil y mental. Aún el concepto teológico de Dios está, dice Gramsci, forjado según ese modelo. Dios es presentado como el propietario del mundo. Por eso en el credo se lo llama creador y señor, dominus, el que domina, el amo, el patrón del cielo y de la tierra. Y por eso entonces, dice, el lenguaje va creando en la gente el sentido común. Pero el lenguaje es producto de los hombres, no nacemos con un lenguaje, de una consciente voluntad hegemónica que quiere crear un modo común de pensar en esa sociedad sobre la cual ejerce la hegemonía. Y así Gramsci intenta una definición, dice, el sentido común es la filosofía de los no filósofos, es decir, la concepción del mundo absorbida acríticamente por los diversos ambientes sociales y culturales en los que se desarrolla la individualidad moral del hombre medio. El sentido común sería, pues, la aceptación elemental de una concepción del mundo, de una Weltanschauung, como dicen los alemanes, elaborado por las mentes de la clase hegemónica, por la iglesia, por la universidad, por los colegios, por todo lo que tiene poder ideológico, protegido coercitivamente por el poder dominante. Y por eso no se puede decir que en el curso de todos los siglos haya habido un solo sentido común, sino varios, o mejor dicho, sentido común no es algo que brota espontáneamente del hombre, sino algo que evoluciona con la historia, algo que brota de una conciencia, de un poder, de una voluntad hegemónica, según la clase que ejerce la hegemonía, lo cual, dice Gramsci, permite detectar restos superpuestos de diversas concepciones del mundo, ideas que van quedando de las viejas cosmovisiones ya superadas y que se mezclan con las ulteriores. Bien, así que entonces, esto es muy importante, creo, entender lo que es para Gramsci el sentido común. Para él fue un tema apasionante, y a mí me parece que lo es de veras, el estudio en concreto de la organización cultural que mantiene en vigencia el mundo ideológico en determinado país y examinar su funcionamiento práctico, es decir, cómo llegó a crear y cómo logra mantener tal sentido común de dicha sociedad. Según él, la Iglesia y la enseñanza son las dos mayores organizaciones culturales de cada país. La Iglesia y la enseñanza son los dos órganos más hegemónicos que enseñan a pensar en cada país, pero también hay que incluir entre estos forjadores del sentido común a los periódicos, las revistas, la actividad editorial e incluso determinadas profesiones que en su actividad especializada ejercen un influjo cultural nada desdeñable, por ejemplo, la de los médicos, los militares y los magistrados. Para Gramsci, la fuente principal del sentido común es la religión, y principalmente la religión prevalente. En Occidente, el cristianismo, ya que la religión, dice, si bien a su juicio no tiene carácter demostrativo o probatorio, resulta de hecho la ideología más arraigada, más difundida. Y así entonces la Iglesia es la que ha inyectado en la gente el modo de pensar. El elemento, pues, más importante para la creación del sentido común es la Iglesia, es lo religioso. Y acá señala Gramsci una observación inteligentísima, me parece de gran interés. La religión, o una determinada Iglesia, la católica, le interesa a esa, no entiende de otra, dice Gramsci, conserva una comunidad de fieles en la medida en que mantiene la propia fe de un modo firme y permanente, repitiendo incansablemente la misma doctrina. Gramsci piensa que la eficacia mostrada por la Iglesia, en la que él no cree, porque él es agnóstico, pero él ve que la Iglesia ha triunfado en 2000 años. ¿Por qué? Se pregunta.
¿Por qué la Iglesia ha logrado crear el sentido común de la gente? Lo debe, en gran parte, dice, al hecho de haber repetido incansablemente la misma doctrina durante 2000 años. Claro, dice, una sociedad que repite durante 2000 años la misma doctrina se hace piel en el pueblo. Es natural que la gente piense así. Ha oído en las iglesias repetir siempre la misma doctrina, luchando en todos los instantes con argumentos similares y conservando una jerarquía de intelectuales que dan a la fe, por lo menos, dice él, una cierta apariencia de dignidad doctrinal. Así que para esta sería la primera causa por la cual la Iglesia no ha muerto. Durante 2000 años ha influido y sigue influyendo. Y en segundo lugar, la otra causa que le atribuye a la pervivencia de la Iglesia, al influjo de la religión en la sociedad, es también muy interesante y resulta, dice, de esto, ¿no? Dice él, a diferencia de las filosofías modernas, idealistas, etcétera, que no han logrado prender en el pueblo, el cristianismo ha logrado unir en una misma cohesión a los intelectuales y al pueblo fiel. Es decir, lo mismo que cree el intelectual, pongamos Santo Tomás, es lo que cree la viejita analfabeta, si bien con diversos, niveles de penetración. Claro, Santo Tomás penetra más, pero es la misma fe que tiene la viejita y Santo Tomás. O sea, la Iglesia ha sabido unir en una misma confesión a estos dos extremos, los más cultos y los más ignorantes. Y así dice, la fuerza de las religiones, y especialmente la Iglesia Católica, ha consistido y consiste en el hecho de que siente enérgicamente la necesidad de la unión doctrinal de toda la masa religiosa y se esfuerza porque los estratos intelectualmente superiores no se separen de los inferiores. La Iglesia romana ha sido siempre la más tenaz en esa lucha por impedir que se formen oficialmente dos religiones, la de los intelectuales y la de las almas sencillas. En cambio, dice, prosigue, una de las debilidades de las filosofías imanentistas consiste en no haber sabido crear una unidad ideológica entre lo bajo y lo alto, entre los intelectuales marxistas y el pueblo bajo, la masa. Inteligente, ¿no? Una versión sociológica de por qué la Iglesia no muere. No es porque él crea que Dios la asiste, nada de eso, no cree nada de eso, sino por estos dos motivos. La Iglesia ha mantenido siempre la misma doctrina, por eso el peligro que pasa hoy, ¿no es cierto?, de los líos doctrinales que hay en la Iglesia, ya no se muestra como un bloque doctrinal la Iglesia. Gramsci gozaría mucho viendo esta crisis de la Iglesia. Y segundo, la unión de los intelectuales y de la gente sencilla da fuerza a la Iglesia. También hoy estos tampoco, los intelectuales progresistas van por un lado y la masa fiel de los cristianos va por otro. Es decir, se va a ir como destruyendo la Iglesia si no fuera porque Dios la mantiene por su providencia. Sea lo que fuere, para Gramsci, mientras la Iglesia mantuviera estas dos condiciones, era indestructible sociológicamente hablando. Bien, vamos analizando, adelantando en su pensamiento. Pasemos a otro punto ahora. El tema del sentido común nos introduce en el papel del intelectual en la concreción, destrucción y recreación del sentido común. O sea, él va a exaltar la figura del intelectual. Esto también es un poquito medio, ¿cómo se podría decir?, heterodoxo para el marxismo público, oficial. Si bien el pensamiento de Gramsci está embebido en la doctrina de Marx, el hecho de haber sido testigo cómo la Revolución de Octubre, la soviética, no se cumplió según las previsiones mecanicistas de los comentadores de Marx. Marx como profeta fue un desastre, porque Marx decía que la revolución se iba a realizar en un país capitalista que había exaltado la lucha de clases, y sucede en Rusia, que es el país menos capitalista. Es un desastre como profeta Marx. Bueno, Gramsci, al ver cómo esas previsiones no se habían cumplido, ocurriendo la revolución donde no tenía que ocurrir en Rusia, y como no estaba previsto que ocurriera, hizo que Gramsci concediera importancia a la preparación humana de la revolución donde todavía no había acaecido, y esto a través de lo que él llamaba una reforma intelectual y moral. Intelectual y moral.
atribuyendo más relevancia a las ideas de la superestructura, ya lo hemos dicho, que a la base económica de la estructura. Por eso entonces, él va a cambiar de método en última instancia, no va a seguir el método típico de Marx. Así entonces, para Gramsci, no había que esperar que la revolución surgiera de abajo, no había que esperar en lo que él llamaba la espontaneidad de las masas, es decir, que las masas obreras en la fábrica se iban a rebelar, ocupar una fábrica, otra fábrica. No, decía Gramsci que se requiere un esfuerzo desde lo alto, un esfuerzo de inteligencia y un plan de propagación capilar de los resultados de esa actividad intelectual. Él desconfiaba de esa espontaneidad de las masas. Primero decía, porque las masas no suelen tener elementos suficientemente conscientes capaces de alcanzar la conciencia de clase. Y segundo, y principalmente, porque los movimientos desordenados, levantamientos populares por la calle, suelen provocar la reacción, una reacción de la clase dominante y justificar un golpe militar, un golpe de Estado, etcétera. Así que no es esa la solución. Lo importante es que haya una élite de intelectuales, un grupo de intelectuales que dirijan la masa, que no se dejen llevar por la masa, que la dirijan la masa. Y a esto apunta ciertamente la política, la trascendencia de Gramsci y su exaltación de la figura del intelectual, el intelectual, no de las masas, del intelectual. La receta de Gramsci es clara: conquistar el mundo de las ideas para que lleguen a ser las ideas del mundo, que se conviertan en las ideas del mundo. Resulta raro, extraño oír de un marxista como Gramsci, oír que las clases populares no sean capaces por sí mismas de desechar las ideas de las clases dominantes, de donde la función primordialmente rectora de los intelectuales marxistas. Pero dice Gramsci, el intelectual analiza, da forma a lo que existe en lo popular. O sea, él va a decir, bueno, Marx tiene razón, lo popular es importante, pero el intelectual es el que da forma a eso. El hombre que trabaja en la fábrica no sabe dar forma, sino hay un intelectual que de alguna manera asuma esas ideas. Por eso Gramsci desconfiaba mucho de toda teoría académica, del intelectual marxista encerrado en un gabinete sobre este escritorio, escribiendo, y la gente vive por su lado. No, él quería el intelectual orgánico, como él llamaba, el intelectual que asumiera las ideas de las masas de alguna manera y que las llevase, digamos, que las concretase de manera práctica, como ideólogo de la práctica. Y el gran intelectual era el partido. Para él, el Partido Comunista tenía un lugar irreemplazable. El partido era el conjunto de intelectuales que llevaba adelante este proceso revolucionario. El lenguaje de Gramsci adquiere a veces ribetes militares. Habla, por ejemplo, de jefes. Los jefes, dice, deben apoyarse inmediatamente en los cabos, el elemento intermedio, y que articula a los jefes con los soldados. Lenguaje militar: jefes, cabos, soldados. El último estamento, el de los soldados, es un elemento de hombres comunes que deben obedecer, que no tienen capacidad dirigente ni organizativa, pero sin estos soldados, claro, el partido nada podría, tampoco con puros intelectuales nada podría. Bien, ya hemos dicho lo más importante de su pensamiento. Vamos ahora a hablar sobre la estrategia para la victoria. Ya hemos observado varias diferencias entre Gramsci y Marx en el campo de la doctrina, y eso se advierte también en la estrategia que hay que seguir. Para Marx era posible conocer con exactitud el proceso dialéctico de la historia. Gramsci piensa que no se puede prever exactamente el porvenir de la historia. El año tal va a pasar esto, el año tal aquello, no. Sino que nosotros debemos hacer la historia, acelerar el proceso histórico. Hacer una ofensiva cultural. Ahora, ¿cuál es la estrategia gramsciana para la revolución? Reflexionando Gramsci, todavía joven, sobre lo que había ocurrido en Rusia, a saber, la toma violenta del poder político
Su primer designio se inspiró en algo semejante: organizar grupos de fábrica que fuesen como los gérmenes de la futura dictadura del proletariado. Pero cuando fracasó estas experiencias, sobre todo por el fascismo que estaba en el poder y que no permitía pensar en una cosa semejante, entendió que la revolución en Italia no podía ser igual que en Rusia. Si para Lenin el primer objetivo era la conquista del Estado, para Gramsci al contrario lo es la conquista de la sociedad civil, entendida en el sentido de ideas y de cultura. Lenin sostenía que la revolución debía comenzar por la toma del Estado para finalizar con la transformación de la sociedad. Gramsci invierte los términos: hay que comenzar por la sociedad, transformar la sociedad para culminar con la toma del poder político del Estado. Por eso lo que hay que hacer, dice Gramsci, es una agresión molecular a la sociedad civil. Esta es la perspectiva inmediata de una eficaz revolución proletaria. La revolución es de por sí universal, total, pero su preparación ha de ser minuciosa, sectorializada, y por eso dice habrá que estudiar en cada país cuáles son los elementos de la sociedad civil que corresponden a los sistemas de defensa en la guerra de posiciones, porque dice, esta guerra que debemos llevar adelante no es una guerra como las comunes, de trincheras, de campo abierto, al descampado, es una guerra de posiciones, una guerra de trincheras. Entre el Estado y las masas hay un montón de trincheras. No se trata de tomar el Palacio de Invierno, el Palacio de los Zares de Moscú, sino las casamatas de la cultura que separan el Estado del pueblo. Y en esto coincidía con el último Lenin, el cual afirmaba hay que sustituir el asalto por el asedio. Y así Gramsci no apuntó a los medios de producción como Marx, ni a los medios de poder político como Lenin, sino a los medios de comunicación y educación, considerándolos como el objetivo básico de la conquista del poder, y por ello era vital el control de los centros de difusión de ideas, universidades, colegios, prensa, radio, etc. Lo que hay que destacar es lo esencial: la conquista de la hegemonía es más importante que la toma de poder político. Un poder político que no tenga una sociedad civil que le responda ideológicamente está girando en el vacío. Si se logra que la mayoría acepte la ideología inmanentista, la ideología socialista, la toma del poder político será como recoger una fruta madura. Como se ve, se trata de una estrategia sin tiempo, y por eso esta estrategia hará que una vez uno se alíe con tal partido, luego lo repudie y se alíe con otro. Esta estrategia está impregnada de rasgos maquiavélicos. No en vano, para Gramsci, el moderno príncipe es el Partido Comunista, quien no deberá desdeñar los consejos de Maquiavelo. Debe ser realista, aprovechar toda ocasión, toda alianza para alcanzar los objetivos que se proponen. El príncipe de Maquiavelo se movía en el ámbito de la historia renacentista, de los palacios, de las familias. En cambio, el partido, como moderno príncipe, es el agente de la historia total, de la sustitución de una hegemonía por otra. Y por eso deberá ser un príncipe flexible, astuto, que sepa hacer cálculos, sumas y restas, que sepa preparar las traiciones de clase de que hablaremos enseguida. Acabamos de ver cómo el error de Lenin, al menos para Gramsci, fue quizás emprender la toma del poder político mientras la sociedad rusa continuaba impregnada de las ideas y creencias tradicionales. Pero esa sociedad, dice Gramsci, era gelatinosa, y eso le permitía a Lenin aplicar poco a poco su plan. Y no es así, dice, la sociedad occidental, asentada sobre una cosmovisión bastante definida. Gramsci juzga que la hegemonía proletaria solo se alcanza de manera plena cuando se consigue destruir la cosmovisión existente
en una determinada sociedad y se logra introducir la nueva conciencia del inmanentismo integral. Y por eso habrá que meter pie en el aparato del Estado, en los medios de expresión de la opinión pública, en las universidades, en los colegios, en las parroquias, como la larga marcha de Mao, pero no a través de las montañas, sino a través de las instituciones. La revolución habrá de ser preparada con tiempo, paciencia y cálculo de alquimista, desmontando pieza por pieza la sociedad civil, infiltrándose en sus mecanismos, cambiando la mentalidad de su mayoría, de la mayoría. No bastan, por tanto, los cambios económicos, como no es suficiente la toma del poder estatal. Todo ello sería insuficiente y precario, ya que el dominio burgués seguiría teniendo el consenso de las clases subalternas y la burguesía reconquistaría pronto el poder político con la idea de salvar el orden conculcado, entre comillas pone él, ¿no? Quizás a través de un caudillo al estilo de César, Napoleón o Mussolini. Y a toda costa hay que evitar el caos, porque en el caos perdemos todos, dice Gramsci. El caos puede llamar de nuevo a las fuerzas de la vieja cosmovisión. Bien, resumiendo, Gramsci razona así: el mundo moderno es el mundo de la inmanencia, y entre inmanencia y trascendencia no hay mediación posible. Solo llevando el inmanentismo hasta sus últimas consecuencias se podrá establecer el orden nuevo. La implantación de dicha hegemonía implicará dos momentos. Ante todo, un momento crítico, consistente en corroer y destruir la cosmovisión precedente. Es una lucha intelectual que apunta a la eliminación de los principios fundamentales que constituyen la estructura mental de la sociedad. Y el segundo es constructivo y apunta a la introducción de la nueva cosmovisión, de modo que impregne las mentes de la sociedad. Conseguido esto último, se habrá logrado ya la hegemonía anhelada. Detengámonos un tanto en estos dos grandes momentos de la estrategia gramsciana. Primero, destruir, para luego edificar. ¿Cómo destruir? ¿Cómo hacer para destruir esta sociedad occidental? Acertadamente señala Gramsci cómo toda revolución seria ha sido precedida por un intenso análisis, por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de impregnación de ideas. El último gran ejemplo histórico, el más próximo a nosotros, y por eso mismo el menos diverso del nuestro, es el de la Revolución Francesa. El periodo cultural anterior a la Revolución, llamado de la Ilustración, no fue, dice Gramsci, como lo presentan los fáciles críticos teóricos, un revoloteo de charlatanes, de superficiales inteligencias académicas y enciclopédicas que se reunían en salones aristocráticos para discurrir de todo y de todos. No fue un simple fenómeno de intelectualismo pedante y árido en torno a una nueva Biblia, la gran enciclopedia de D'Alembert y Diderot. Fue, escribe Gramsci, una revolución magnífica, merced a la cual se formó por toda Europa como una conciencia unitaria, una internacional espiritual burguesa, sensible en cada una de sus partes a los dolores y a las desgracias comunes, y que fue la mejor preparación de la rebelión sangrienta ocurrida luego en Francia. O sea, primero hubo una revolución cultural que preparó la revolución sangrienta. Y así dice, acaeció que en Italia, en Francia y en Alemania se discutían las mismas cosas, las mismas instituciones, los mismos principios, cada nueva comedia de Voltaire, cada panfleto nuevo era como una chispa que pasaba por los hilos ya tendidos entre Estado y Estado, entre región y región, y que encontraban los mismos consensos y las mismas oposiciones en todas partes y simultáneamente. De modo que cuando las bayonetas del ejército de Napoleón llegaron a los lugares conquistados,
encontraron ya el camino allanado por un ejército invisible de libros, de opúsculos, de panfletos derramados desde París a partir de la primera mitad del siglo XVIII y que habían preparado a los hombres y a las instituciones para la revolución. Más tarde escribe: una vez que los hechos en Francia consolidaron de nuevo la conciencia, bastaba un movimiento popular en París para provocar otros análogos en Milán, en Viena y hasta en las aldeas más pequeñas. Todo esto parece natural, espontáneo a los facilones, pero en realidad sería incomprensible si no se conocieran los factores de cultura que contribuyeron a crear aquellos estados de ánimo dispuestos a estallar por una causa que se consideraba común. Este es el modelo para Gramsci, la Revolución Francesa, preparada por la Revolución Cultural y finalmente la Revolución Sangrienta. Pues bien, a imitación de la estrategia empleada por dicha revolución, dice Gramsci, el marxismo, que es hijo legítimo de la Revolución Francesa, primero tendrá que desmontar, destruir, tendrá que hacer ese trabajo volteriano del panfleto, de la comedia, de la burla del Estado antiguo. No siempre será fácil, pero habrá que hacerlo. Habrá que ir desintegrando lentamente el bloque histórico, el bloque ideológico dominante. Habrá que meterse, buscar cualquier rendija, por pequeña que sea, para irlo resquebrajando, tratar de que comiencen a fallar los mecanismos de la sociedad civil en vigor. Y en este trabajo de demolición, a lo que hay que apuntar ante todo es, obviamente, a la clase hegemónica, a la clase intelectual, a la clase que es conductora y dominante, porque detenta tanto la hegemonía como el poder político, para que empiece a perder la hegemonía y pase a ser solo dominante. Es decir, que no tenga ya control sereno de las ideas, sino que se vaya siendo solamente dominante, de pura coerción, exclusivamente policial o judicial. Lo que hay que hacer, pues, es desmontar la hegemonía. Acuérdense esa palabra tan importante, la hegemonía doctrinaria que detenta la sociedad civil. Tratar de que la clase dirigente pierda el consenso, es decir, que no sea ya dirigente, sino únicamente dominante, con la pura fuerza coercitiva. Para ello, dice, hay que tratar de despojarla de su prestigio espiritual, desmitificando los elementos de su cosmovisión mediante una crítica continua y corrosiva. Esta crítica debe sembrar la duda, el escepticismo y el desprestigio moral en relación a quienes dirigen. Debe destruir sus creencias y sus instituciones y debe corromper su moralidad. Yo pienso que en esta frase está expresada toda su idea. No hay que tratar, dice, de despojarla de su prestigio espiritual, es decir, denigrarla, burlarse del militar, burlarse del sacerdote, burlarse de todo el que ha traído las ideas que ha formado la España tradicional o la Francia tradicional, desmitificando los elementos de su cosmovisión, dice, mediante una crítica continua y corrosiva, a través de todos los medios, un día tras otro, la burla. Esta crítica, dice, se debe sembrar la duda, el escepticismo, no creer en nada ya, no creer en lo que creían antes, y el desprestigio moral, o sea, desprestigiarlos moralmente también. Debe corromper su moralidad, fíjense, o sea, tratar de que los que eran maestros de esa hegemonía sean corrompidos y descubrir eso para ver todo es una porquería, todo es corrupto, etc. Este sería el blanco inicial de la estrategia de destrucción, lograr el desprestigio de la clase hegemónica, de la iglesia, del ejército, de los intelectuales, de los profesores tradicionales, se entiende. Habrá incluso que aprovechar las ideas mismas de las clases dirigentes, dice, empleando, por ejemplo, su mismo lenguaje. Habrá que hablar como ellos de democracia, de libertades burguesas, como brechas para penetrar en la sociedad civil. Habrá que presentarse maquiavélicamente como defensor de esas libertades democráticas, pero sabiendo muy bien que se las considera tan solo como un instrumento para la marxistización general del sentido común del pueblo. El resquebrajamiento del mundo burgués era para Gramsci uno de los signos que le daban más esperanzas de triunfo.
Una sociedad se desintegra, un bloque histórico se agrieta cuando comienzan a fallar los mecanismos de la sociedad civil, y este quebranto es en gran parte la obra de los intelectuales que empiezan a traicionar. Gramsci considera que se ha ganado una gran batalla cuando se logra la defección de un intelectual. Vale más la defección de un intelectual que de 1 millón de obreros. La defección de un intelectual, cuando se conquista un teólogo traidor, un militar traidor, un profesor traidor, traidor a su cosmovisión. Nada más efectivo que eso, suscitar la traición de algunos intelectuales a la cosmovisión tradicional, con el consiguiente acercamiento a la nueva hegemonía que aparece en el horizonte. No será necesario que estos convertidos se declaren marxistas. Lo importante es que ya no son enemigos, son potables para la nueva cosmovisión. De ahí la importancia de ganarse a los intelectuales tradicionales, a los que aparentemente colocados por encima de la política influyen decisivamente en la propagación de las ideas, ya que cada intelectual, periodista, profesor o sacerdote arrastra tras de sí a un número considerable de prosélitos. El bloque comienza a resquebrajarse cuando un cierto número de intelectuales traiciona a la hegemonía reinante. Existe un objetivo muy importante en la estrategia gramsciana: lograr el desprestigio de la clase hegemónica. Y algo más, lograr que los que se opongan o intenten oponerse al orden nuevo, en especial los que denuncian su estrategia, sean reducidos al silencio. Esto es fácilmente conseguible a través de los órganos de difusión cultural: denigrar y ridiculizar a los que luchan contra la nueva cosmovisión, como si se tratara de gente retardataria, cavernícola, etcétera, que no está a la altura de los tiempos modernos. Gracias a... Este fue uno de los métodos, ¿no?, que en la línea de Gramsci sería predileccionado por el comunismo italiano: marcar a fuego al adversario. Gracias a los llamados formadores de opinión, hoy ya no se hacen necesarios los campos de concentración para los adversarios lúcidos del marxismo. Ya no será necesario emplear el terror físico contra los disidentes intelectuales de la nueva cosmovisión, de la nueva hegemonía. Bastará su marginación moral. Como bien dice el filósofo del Noche, la así llamada evolución democrática del comunismo consiste en el paso del terror físico a la marginación moral. Pero no habrá que limitarse solamente al desprestigio de la clase hegemónica, será preciso dirigirse también a las masas. Aunque en Gramsci sea algo elitista, como hemos visto, sin embargo no olvida las masas, que también entonces será necesario llegar a las masas y partir, como él dice, del materialismo de los cristianos para materializar el sentido de la vida, para imanentizar el sentido de la vida, ilustrando todo con el materialismo, incluidas las acciones más banales del pueblo, y por eso hay que llegar también a las clases populares con estas ideas. Pero lo importante para él es lo hegemónico, es el intelectual, es la clase dirigente. Hasta acá la tarea del desmontaje, ¿no? Pero luego, claro, hay que implantar la nueva cosmovisión, el ulterior montaje, el socavamiento de las instituciones que integran la sociedad civil. Prepara un vaciamiento de ideas, pero cuidado, dice Gramsci, con dejar a la sociedad sin ideas. No vaya a ser que en ese vacío aparezca un dictador y este vacío sea llenado y entonces se postergue la revolución. Y así entonces él dice que lo que hay que hacer es, para construir, hacer algo parecido a lo que hace la Iglesia: el machacar, el repetir todas las ideas, no moverse un ápice de la doctrina, repetir siempre la misma apologética, luchar siempre con argumentos semejantes como hace la Iglesia. Esa será la manera positiva, por la repetición, de ir creando en las masas esta mentalidad. Pero como ven, y como yo lo he expresado, habla muy poco de esta parte positiva, ¿no? Habla mucho de la destructiva. Claro, él estaba en la cárcel bajo Mussolini, era muy difícil imaginar una reconstrucción material de la sociedad, pero lo otro sí, cómo destruir la sociedad, eso lo hizo desde la cárcel con mucha inteligencia, me parece. Dentro de la estrategia de Gramsci, vamos terminando, ocupa un lugar muy importante el tema del cristianismo.
Es curioso observar cómo, si bien tanto Marx como Gramsci juzgan que el cristianismo es algo terminado, una reliquia del pasado, un cadáver, sin embargo, no pierden ocasión de referirse a él e incluso lo consideran el peor enemigo. Gramsci, escribe del Noche, es el pensador más rigurosamente antirreligioso, al menos como crítico de la religión del Dios trascendente y creador. Su preocupación como filósofo es alcanzar un inmanentismo tan riguroso que no deje ya espacio para la más mínima tentación de renacimiento religioso. Pero fuertes estas palabras, ¿no? No dejar ni la posibilidad de ser tentado por Dios, por la religión. El enemigo es la religión que él conoció en Italia, Gramsci, la religión católica. Este es el gran enemigo. Gramsci piensa que mientras el catolicismo siga conservando su influjo en el sentido común, no hay perspectivas para el marxismo. Lo dice expresamente, no hay perspectivas para el socialismo. De ahí que dentro de sus grandes lineamientos tácticos indique una estrategia especial para tener en cuenta la lucha antirreligiosa. No es que Gramsci ignore las realizaciones a que ha dado lugar el cristianismo, su desarrollo histórico, la constante tarea de la Iglesia en pro de la formación de cuadros, su constante preocupación por los estratos populares, su vigilante control sobre sus dirigentes, tanto en el campo ideológico como en el práctico. Gramsci está lejos de aquella actitud ciega del marxista fanático, del materialista idólatra, que se obstina en desconocer todo esto, incapacitándose así para trabajar con verdadera eficacia en la erradicación de la religión. El cristianismo, guste o no guste, es una realidad histórica, afirma Gramsci. No se trata de negarlo porque es real, no se trata de ridiculizarlo porque no tiene en sí nada de ridículo, al contrario, ha representado un exitoso esfuerzo histórico. Se trata de hacer entender a los cristianos que todo aquello por lo que han luchado y en lo que han creído no es más que una versión utópica e ilusoria de necesidades, intereses y aspiraciones reales. La filosofía de la praxis recogerá esas necesidades, intereses y aspiraciones, mantendrá, por así decirlo, dichas necesidades, pero haciéndole a sufrir una transformación radical. Las recogerá, pero inmanentizándolas. Muy genial esta idea, genialmente satánica. ¿Buscan ustedes un paraíso?, les dirán a los cristianos. Lo tendrán, pero no en el más allá que no existe, sino en la tierra. El paraíso sí, pero en la tierra. Conservará el lenguaje teológico, pero dándole un nuevo contenido, un sentido inmanentista. Este es un aspecto muy importante para entender la lógica, la estrategia gramsciana de la lucha antirreligiosa. Luego dirá otro pensador comunista, dirá que lo que falta es inmanentizar las virtudes teologales, se dice la fe, mantener la fe, la palabra fe, pero con otro contenido. ¿Qué es la fe? No la fe en Dios, es la fe en el hombre, la fe en la historia, la esperanza también, no la esperanza en Dios, la esperanza en los planes humanos. La caridad, no entendida el amor a Dios y al prójimo, sino la lucha de clases como expresión práctica de la caridad, es decir, inmanentizar todo, mantener el lenguaje cristiano pero vaciado de contenido, realmente una posición inteligente. Entonces, recuperar la importancia que se atribuye al hombre, pero no vinculándola a una trascendencia que no existe, sino a la misma historia del hombre, la que es hecha por el hombre y para el hombre, a través de la cual el hombre se crea a sí mismo. Por tanto, es una labor intelectual y práctica a la vez. Refutar teóricamente el cristianismo, desmontando pieza por pieza su sistema, y ofrecer a los cristianos metas de verdadero interés, metas tangibles, sensibles y terrenales que faciliten el trasvase desde una concepción trascendente a una concepción inmanente que es la única real. Y por tanto, no hay que dejar a las masas católicas sin una concepción del mundo. Se trata de ir sustituyendo paulatinamente la concepción trascendente que han aprendido por una concepción inmanente en que filosofía, política y sentido común se identifiquen. Secularizar la
religión, una religión secularizada. También en este ámbito de la lucha antirreligiosa, juzga Gramsci que se requerirá el doble momento del desmontaje y del montaje. Si nos referimos al primero de esos momentos, no podemos dejar de advertir las grandes esperanzas que cifró Gramsci en la desintegración del bloque eclesiástico, en el resquebrajamiento de la Iglesia, siguiendo con creciente interés las diversas crisis internas del estamento sacerdotal. Como dijimos al comienzo, durante su prisión, él leyó varias revistas católicas que le daban los carceleros, entre otras Civiltà Católica, por lo que se fue enterando de los problemas concretos que experimentaba la Iglesia por aquellos años. Particularmente interesado se sintió por el fenómeno del modernismo, que fue una herejía de comienzo de ese siglo, del siglo XX, condenada por San Pío X y que tuvo una enorme difusión en el interior mismo de la Iglesia, a tal punto que en las publicaciones católicas, en las parroquias, en los seminarios, abundaban los nombres de periodistas, sacerdotes y obispos modernistas. En orden a curar esta grave enfermedad, San Pío X había hecho una cirugía dolorosa en el cuerpo lacerado de la Iglesia. Pues bien, Gramsci se interesó muchísimo en este asunto. Él veía en el modernismo un peligro mortal para la Iglesia, justamente en esa separación de los intelectuales modernistas y del pueblo fiel que seguía creyendo la doctrina tradicional. Él veía una gran esperanza para el triunfo de sus ideas. El modernismo acabaría por crear una grave escisión entre el clero y los fieles, dejando a estos mucho más permeables al adoctrinamiento por parte de otros intelectuales, los marxistas. Para Gramsci, la decadencia de la religión comienza cuando los intelectuales de la fe, que son los sacerdotes y teólogos, se van inclinando a minusvalorar las categorías de la trascendencia y a enfatizar desmesuradamente las de la inmanencia y la modernidad. En ese caso el proceso va tomando buen cariz. Estos nuevos teólogos, decaídos ya de la fe, funcionan entonces según el modelo bien analizado por Gramsci de los intelectuales que realizan la tradición de clase. Son aquellos que, al decir de nuestro autor, están a punto de entrar en crisis intelectual, vacilan entre lo viejo y lo nuevo, han perdido la fe en lo viejo, pero todavía no se han decidido en favor de lo nuevo. A tales sacerdotes no les hacen demasiada mella los argumentos intelectuales de su fe antigua. Ahora miran lo tradicional con recelo, toman distancia de la tradición, y si bien no abrazan plenamente lo nuevo, sin embargo lo miran con simpatía. Son ambiguos. Todas las combinaciones cristiano-marxistas, las asociaciones de cristianos para el socialismo que vendrían después, tienen un espléndido retrato en estos brillantes análisis de Gramsci. Los clérigos marxistas son precisamente intelectuales traidores que se convirtieron a la modernidad, acercándose a los nuevos dirigentes que se van apoderando de la cultura. Todo el intento del eurocomunismo de los años 70, 80, mucho después de Gramsci, son en buena parte producto de su pensamiento estratégico, de acercamiento entre el marxismo y el ala progresista de la Iglesia, heredera de aquel modernismo que Gramsci también conociera. La conjunción pretendida era esta, que el clérigo, más o menos filocomunista, hablase genéricamente de liberación, a la vez que el líder comunista predicase la revolución con un lenguaje poco menos que sagrado. Y así aparecieron todos estos grupos, digamos así, de ambiguos y de mezcla. Podríamos, pero no tenemos tiempo para ello, exponer cómo se realizó esta política en España, en Italia, sobre todo, en estos dos países donde el eurocomunismo tuvo tanta importancia. Digamos alguna palabrita de España, sobre todo, si bien no es los primeros momentos al menos de esta revolución de índole gramsciana. En España, Dolores Ibarruri, la Pasionaria, y Santiago Carrillo, que en los tiempos de la Segunda República no disimulaban su fobia antirreligiosa, aprendieron el nuevo vocabulario gramsciano. Los líderes comunistas españoles desterraron
de sus palabras el anticlericalismo trasnochado, y en una sociedad donde por las razones que fueren empezaban a advertirse síntomas de descristianización polipráctica, utilizaron un lenguaje formalmente sagrado. Así, por ejemplo, Carrillo llegó a decir esta frase: la fe en un ideal es lo que puede mover montañas, una frase evangélica, y sigue: y la conjunción de nuestra fe en la justicia de nuestros ideales con la fe de los cristianos aplicada a la transformación y al progreso social puede hacer milagros. Y en el mismo periódico donde apareció esta declaración se lee una información dada por Carrillo en el que se dice que el Partido Comunista Español dice, el único partido que tiene un sacerdote en el Comité Central. Esta noticia carecería de base unos meses después, con la secularización de dicho sacerdote indigno, pero gramscianamente sirvió para la finalidad inmediata de influir en la opinión pública. Bien, en Italia también se ganaron intelectuales, traidores de la burguesía, haciendo que cristianos y marxistas luchasen codo a codo para conquistar el futuro, etc. Esta política que se ha usado en España y en Italia también fue empleada en diversos países de Hispanoamérica, como Nicaragua, San Salvador, Cuba, en la Argentina, Asociación de Sacerdotes para el Tercer Mundo, Cristianos para el Socialismo, pero claro, esto excede el tiempo de que dispongo. Bien, digamos, para concluir, que los principales postulados de Gramsci se basan en un fundamento de corte dogmático, el carácter ineluctable, aunque no mecánico, de la revolución proletaria. La meta final es la misma que Marx, Engels, Lenin y Mao, la sociedad comunista con un partido vigoroso, férreamente organizado, que como intelectual colectivo, como dijo Togliatti, cargue sobre sus únicas espaldas la vida concreta del país. El aporte específico de Gramsci es la exaltación del papel del hombre en dicha empresa. El camino de Lenin es distinto, el camino de Mao, el camino de la socialdemocracia. El camino de Gramsci es un camino muy especial que toma elementos de los otros caminos, pero haciendo algo muy especial. Bien, cuando yo he dado estas conferencias en distintos lugares, siempre se me ha preguntado ¿qué hacer frente a esto? Nosotros los católicos, ¿qué hacer frente a esto? Y no es fácil responder en dos palabras como a las que voy a recurrir ahora. ¿Qué hacer? Yo diría lo mismo que dice Gramsci, pero al revés, en el sentido opuesto. Es decir, lo que está más a nuestro alcance, nosotros católicos, es la revolución cultural, sin renunciar a la política, a la toma del poder en su momento, pero la revolución cultural está a nuestro alcance. Es decir, ya la sociedad moderna se ha ido inmanentizando, por desgracia, desde que Gramsci escribió en 1930 y tantos, ¿no? 36 creo, hasta ahora ha pasado mucho tiempo, y Gramsci podría gozar mucho al ver lo que está pasando hoy en muchos países del mundo, al ver cómo está la iglesia, al ver cómo están los estados, al ver que ya no hay estados católicos, gozaría muchísimo. Se ha hecho la revolución cultural. Pues bien, nosotros debemos hacer ahora la inversa, la revolución cultural que va de la inmanencia a la trascendencia, volver a acentuar los valores burlados de la autoridad, el valor de la enseñanza, el valor de la trascendencia, el valor de la paternidad, el valor de la familia, todos los valores conculcados, burlados y destruidos. Esto es un trabajo, todo como decía Pío XII, es un mundo que hay que hacerlo de bárbaro, hacerlo cristiano, digamos así, hay que empezar de cero, pero hay que apuntar otra vez a que Cristo reine en la sociedad y no esté como ahora realmente destronado. Se ha logrado eso, sí, socialmente, quedan católicos, pero ya sin influjo social, y el enemigo sigue adelante, francamente, con estos pasos, terminando con los últimos bastiones de resistencia y los últimos ideales y valores que todavía están en curso y tienen vigencia en la sociedad de nuestro tiempo.